Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Ante empresarios hispanos, Donald Trump insiste en construcción de muro fronterizo. Jeff Sessions demanda al estado de California por defender a la ciudad de Santuario. Comisionado de la ONU para Derechos Humanos pide investigar a gobierno venezolano por denuncias de delitos de lesa humanidad. El noreste estadounidense se prepara para nueva tormenta de nieve. Y aprenda a identificar a los robots que se meten en su cuenta de Twitter. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump se dirigió este miércoles a un grupo de empresarios hispanos reunidos en su cumbre anual en Washington. Ante los miembros de la organización Coalición Latina, por primera vez el mandatario asumió frente a un grupo de hispanos asuntos controversiales de su gestión que afectan a esta comunidad en Estados Unidos. Gesell Tobías siguió el discurso y le preguntamos cuál fue el mensaje central del mandatario hacia la comunidad empresarial de hispanos en el país. Gesell. Sin ninguna duda se trata de un evento importante y un momento importante para la comunidad, ya que es el primer discurso del presidente Donald Trump oficial hacia la comunidad o dentro de una organización hispana. El mandatario habló prácticamente de 3 puntos, pero también tuvo tiempo para coquetear con la comunidad, asegurando de que se trata de una comunidad muy emprendedora, llena de comerciantes, negociantes, y habló de 3 puntos, como te mencionaba. Uno es la seguridad en la frontera sur, también de DACA y el futuro de los soñadores, y por supuesto del aumento de empleos en Estados Unidos, de los cuales aseguró los hispanos ocupan muchos de esos puestos. Gesell, ¿qué dijo específicamente el mandatario frente a la incertidumbre que aún embarga a los beneficiarios de DACA? Insistió en el discurso que ha venido dando anteriormente, que está dispuesto de ofrecer un camino a la ciudadanía a estos jóvenes, a más incluso de 1 millón de jóvenes, si se cumplen algunos pilares, entre ellos detener la migración en cadena, detener también la lotería de visas y asegurar la frontera sur. Pero nuestro colega Jorge Agobián también estuvo presente en esta cumbre y tiene un resumen preparado sobre lo que ahí se habló. La construcción del muro fronterizo fue uno de los aspectos más controversiales con los que el presidente Donald Trump se dirigió este miércoles ante una audiencia hispana en la capital estadounidense. Mi administración está comprometida con asegurar nuestra frontera, desmantelando las pandillas peligrosas y deteniendo el flujo de drogas mortales que están llegando. Y culpando una vez más a los demócratas, el presidente dejó entrever que aún no se vislumbra una solución para evitar que los soñadores pierdan sus beneficios. Estamos intentando tener una victoria de DACA para todos, por cierto, y los demócratas no se encuentran por ningún lado. No se encuentran por ningún lado. El mandatario, sin embargo, destacó el papel de los hispanos en la economía estadounidense. Hoy tenemos más hispanoamericanos trabajando que nunca antes en nuestra historia, y el año pasado la tasa de desempleo entre los hispanos llegó al nivel más bajo de la historia. Felicitaciones. La cumbre de la coalición hispana es el escenario que el presidente Donald Trump ha elegido para emitir su primer discurso a una audiencia hispana, específicamente de pequeños y grandes empresarios de origen latino. También su secretario de Trabajo resaltó el emprendimiento de las mujeres hispanas. He visto un número de mujeres hispanas, que son el grupo de propietarias de pequeñas empresas de más rápido crecimiento en todos los grupos demográficos. Tendencia que confirman las cifras de la coalición latina. Especialmente las 4 millones de empresas latinas que tenemos en los Estados Unidos, que ya están generando más de $700 millones de ventas cada año. Tras su intervención, la congresista por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, resaltó la importancia de que el presidente Trump acudiera a ese escenario. Es bueno para el grupo, pero mejor para el presidente. Hasta ahora no ha tenido muchos de estos intercambios de opiniones con grupos latinos, y ojalá que el presidente tenga una agenda de tener más hispanos a su lado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Vale la pena aclarar, Belén, que un poco número de funcionarios, legisladores estadounidenses entre republicanos y demócratas participaron de este evento con presencia hispana y con la visita también del presidente estadounidense. Gesell, muchas gracias, y queda claro pues que todavía no se despeja el panorama entre la Casa Blanca y los legisladores para definir una solución a la incertidumbre que embarga a los soñadores.
Con acciones judiciales concretas, la Casa Blanca se fue contra el estado de California. El secretario de Justicia Jeff Sessions anunció que interpuso una demanda argumentando que los líderes estatales californianos promueven una agenda de fronteras abiertas. California, tenemos un problema. De esta manera, el secretario de Justicia Jeff Sessions cuestionó las acciones de las autoridades de ese estado, a quienes calificó de radicales de las fronteras abiertas. Los legisladores de California han promulgado una serie de leyes diseñadas para obstruir intencionalmente el trabajo de nuestros funcionarios de inmigración. Han utilizado intencionalmente todos los poderes legislativos para socavar las leyes de inmigración que han sido debidamente establecidas en Estados Unidos. El alto funcionario justificó la demanda impulsada por el Departamento de Justicia contra el estado de California, alegando que las conocidas como ciudades santuario obstruyen el trabajo del gobierno federal. Así que pueden estar seguros de que voy a utilizar todo el poder que tengo para detenerlos. Vamos a enfrentar esta política irracional, injusta e inconstitucional. Con la demanda, el secretario de Justicia busca frenar acciones como las aprobadas justamente hace un año por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que obliga a los cuerpos de seguridad policial, aeroportuaria y de bomberos a no cuestionar a los ciudadanos sobre su estatus legal. Con esta directriz ejecutiva también estoy dirigiendo a todas las instalaciones, los servicios y los programas municipales de hacerse disponible de manera equitativa a todos nuestros residentes sin considerar su situación migratoria o de ciudadanía. Según estimaciones, California es el hogar de más de 2.300.000 inmigrantes indocumentados y será la justicia la que diga la última palabra frente a la creciente polémica. Gonzalo Abarca, Voz de América. Jared Kushner, principal asesor político y yerno del presidente Donald Trump, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en su primera visita a Washington. El encuentro sucedió en momentos de gran tensión en la relación entre ambos países por motivos comerciales ante la insistencia del presidente Donald Trump de construir el muro fronterizo. A Kushner también le rodea la polémica tras la reciente pérdida de acceso a información secreta. Durante su visita, Kushner está acompañado por otros diplomáticos y funcionarios de seguridad de Estados Unidos. Más adelante, lo que la ONU pide investigar en Venezuela y los argumentos que empacan los magistrados del Tribunal Supremo venezolano desde el exilio. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Crímenes de lesa humanidad pudieron haberse cometido en Venezuela, según el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Said
Rad al-Hussein. Tras sus advertencias desde Ginebra emitidas al pronunciar su discurso sobre el estado de los conflictos en el mundo, el funcionario pidió al Consejo de la ONU establecer una comisión que investigue las violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela, que incluirían, según su reporte, ejecuciones extrajudiciales. Said manifestó su alarma por el deterioro de las instituciones democráticas en ese país y aseguró que las elecciones convocadas por el gobierno para mayo no reúnen las mínimas condiciones para ser consideradas libres y creíbles. Sus denuncias podrían sustentar un eventual proceso contra Nicolás Maduro y sus funcionarios ante la Corte Penal Internacional. Exiliados en Florida, los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela se preparan para viajar la próxima semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Su agenda contempla los mismos temas sobre los que este miércoles el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se refirió con respecto a la crisis venezolana. Preparando maletas para viajar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pronunciamiento del alto comisionado de la ONU respalda las inquietudes que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio llevarán la próxima semana ante el tribunal con sede en Costa Rica. Pienso que los gobernantes de Venezuela son culpables de genocidio. Las declaraciones del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU lo que lleva es simplemente a confirmar lo que ya sabemos. Ramses Gazawi es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y su opinión coincide con la del magistrado Antonio Marval sobre la vigencia de acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma, que juzga delitos de lesa humanidad. Es bien sabido por todos los venezolanos y la comunidad internacional que en Venezuela existen flagrantes violaciones a los derechos humanos. De manera que esas reiteradas violaciones de derechos humanos tienen que ser conocidas por la Corte Penal Internacional en este caso. Otro de los integrantes del TSJ en el exilio, Gabriel Callejas, confirmó que tienen previsto reunirse la próxima semana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para profundizar en las denuncias contra el gobierno de Venezuela. Se están despejando todas las dudas y se están aclarando los caminos y el panorama para dejar en evidencia la tendencia del gobierno de Venezuela de violar los derechos humanos. Y no estamos hablando solo de la Organización de Naciones Unidas, lo vimos también la OEA. Las denuncias serán interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también el gobierno de Venezuela tendrá las mismas oportunidades para defenderse de las acusaciones que deberán sustentar los magistrados venezolanos. Ante ese tribunal, la administración de Nicolás Maduro presentará argumentos como los que ha manifestado en múltiples ocasiones, que aseguran que su gobierno lidera en el ámbito mundial el respeto a los derechos humanos y la democracia. José Pernalete, Voz de América, Miami. A través de la campaña Tú eres héroe, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello de Caracas impulsan cambios que permitan el retorno de la democracia a su país. Álvaro Algarra consultó con los fundadores de la iniciativa hacia dónde se encamina su esfuerzo. Ante el clima de desesperanza que embarga a buena parte de los ciudadanos en Venezuela debido a la crisis económica, política y social, el movimiento opositor estudiantil del país lanzó una iniciativa que quiere empoderar a todos los venezolanos para que participen como actores de cambio a través de la campaña Tú eres héroe. En entrevista con La Voz de América, el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, Ignacio Belisario, aseguró que la iniciativa busca impulsar cambios democráticos, incluyendo a todos los sectores de la sociedad. Nosotros consideramos que cualquier cambio democrático que necesita actualmente el país pasa precisamente por el hecho de que los ciudadanos se crean la capacidad, el potencial enorme que tienen de propiciar un cambio. El vicepresidente de la Nación, Tarek El Aissami, reiteró que el gobierno insistirá en el diálogo e indicó que están dando pasos para la construcción de lo que definen como Programa País para un desarrollo sostenible. Hoy iniciamos la construcción del Programa País en el marco del Plan de la Patria. Y el tercer objetivo histórico, el tercer objetivo, la Venezuela potencia. Todo el esfuerzo apunta a el parto, así lo hemos llamado, el parto y la definición de la nueva era postrentista. De acuerdo con Luis David Benavides, joven integrante de la campaña, no es suficiente con que el liderazgo político esté realizando actividades en las calles, razón por la cual instó a la participación en la iniciativa universitaria.
Los estudiantes siempre hemos sido fieles a la esperanza de que en Venezuela todavía se puede dar un cambio político, un cambio democrático, un cambio electoral, pero electoral de verdad, con condiciones serias, con condiciones de observación electoral y que obviamente, digamos, estas dinámicas de ventajismo electoral no se den. La campaña comenzó con la colocación de mensajes inspiradores en varios puntos de la capital venezolana, acompañados con la etiqueta que da nombre a la iniciativa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Después de la pausa, temporal de nieve vuelve a azotar al noreste estadounidense. ¿Y cómo empoderar a las niñas del siglo XXI? Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Nueva Inglaterra sufren desde este jueves los estragos de una nueva tormenta de frío. Las predicciones del clima señalan que caerían hasta 30 centímetros de nieve, afectando áreas que aún no recuperan ni el fluido eléctrico tras el temporal de la semana anterior. Miles de estadounidenses en el noreste de los Estados Unidos apenas empezaban el proceso de limpieza y reconstrucción tras la poderosa tormenta del pasado fin de semana. Hemos estado 3 días sin ninguna clase de calefacción, luz nada. Pero una nueva tormenta amenaza con agravar la situación que enfrentan miles, como Ernesto Barreto, quien vive en el estado de Nueva York. Según el Servicio Nacional de Meteorología, un nuevo temporal podría dejar una acumulación de nieve en algunas áreas de Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Nueva Jersey y Massachusetts de más de 30 centímetros. Nos ponemos a sufrir cuando tenemos los anuncios de tormenta y eso. Escenas como estas se repiten a lo largo del noreste de los Estados Unidos, donde las fuertes ráfagas de viento han ocasionado la caída de árboles de esta magnitud, los cuales colapsan encima de las líneas del sistema eléctrico, que en Nueva York, según el gobernador Andrew Cuomo, todavía tiene a más de 70,000 personas sin servicio eléctrico. Massachusetts y Nueva Jersey han declarado estado de emergencia. Mientras que para el mediodía de este miércoles, 2.730 vuelos ya habían sido cancelados según la página FlightAware. El servicio de trenes interestatales está trabajando de manera limitada en las áreas afectadas por la tormenta y los camiones de carga pesada no podrán circular en algunas vías, indicó el gobernador de Nueva York, quien por medio de su cuenta de Twitter también hizo un pedido. Hoy exhorto a los neoyorquinos a mantener sus suministros abastecidos, mantenerse a salvo y alejados de las carreteras.
Un mensaje que Marcos Gutiérrez indicó en conversación con La Voz de América desde la oscuridad de su casa en Nueva York, espera seguir. Porque viene una tormenta grande y estar aquí en la casa, que es lo que aconsejan. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Empoderar a las niñas del mundo es clave para reducir la pobreza, pero la realidad es que aún hay grandes obstáculos que les impide acceder a educación, salud y seguridad, entre otros derechos. Verónica Valderas Iglesias visitó la sede de la Fundación de Naciones Unidas para conocer más sobre la campaña Girl Up, que busca cambiar la dinámica a favor de las adolescentes del siglo XXI. Hay muchas cosas que uno pasa, por ejemplo, hay discriminación en los colegios o en la sociedad, hay muchas injusticias hacia la minoría. Entonces, esas son cosas que no solo es mi historia como inmigrante, como latina y mujer, pero es la historia de muchos niños. Una historia que ahora la peruana Alisa Flores busca cambiar en su papel como consejera de la campaña de la Fundación de la ONU, Girl Up. Educar a los niños alrededor mío, por ejemplo, los niños con que yo voy al colegio, sobre temas como la equidad de género. La importancia de tal conversación la explica la codirectora ejecutiva de Girl Up, Melissa Kilby. Cuando miramos a la educación y cuando miramos al acceso, al cuidado de la salud, a la protección de la violencia, estos son asuntos universales que afectan a las niñas y mujeres alrededor del mundo. No se trata de situaciones de países en desarrollo u occidentales. Es un asunto de equidad en todo el mundo. Y elevar las voces de las niñas del siglo XXI podría en algunos casos hacer la diferencia entre la vida y la muerte, según la activista Rocío Ortega. El suicidio, claro, es un tema muy personal a las niñas, que no nomás es sobre su salud mental, pero también sobre qué está pasando a sus alrededores. No deben de tener presión de cosas en sus comunidades, en sus familias para trabajar. Garantizar que todas las niñas sean contabilizadas y tengan certificados de nacimiento, así como acceso a oportunidades de liderazgo, es otra meta de las activistas de Girl Up, pero aún hay tabúes que romper con respecto a este tema, especialmente en Latinoamérica. La violencia de género es algo que está afectando mucho a la región. ¿Y cómo empoderar a las niñas entonces? Exponiéndolas a nuevas experiencias y nunca hacerles saber que no van a poder hacer algo. Aunque estos temas representan grandes retos, el reconocer su existencia es un primer paso para hacer diferencia entre las niñas que crecen en el siglo XXI. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En breve, tratamientos médicos en caricaturas y cómo evadir a los robots en Twitter. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar al Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
En un 54% creció el año pasado la fortuna del fundador y dueño de Amazon. Así, Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del planeta. Su fortuna supera los 121 mil millones de dólares. Su emporio nació en 1994 en un garage de Seattle y aún tiene múltiples oportunidades de crecimiento y expansión. La Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos acoge actualmente una muestra de caricaturas que recrean las experiencias médicas de pacientes, enfermeros y terapeutas. Los organizadores esperan que este nuevo lenguaje ayude a médicos y legisladores a entender mejor los problemas de los pacientes. Emke Serwick se autodefine como una enfermera que escribe caricaturas. Un buen día decidí sentarme y escribir una tira cómica loca. Pero ahora es considerada una pionera en el campo de la medicina gráfica y el uso del cómic para ilustrar las experiencias de los pacientes. Serwick creó su primera historieta mientras trabajaba en una unidad de cuidados del VIH y SIDA en Chicago durante la década de los 90. Como enfermera me di cuenta de lo mucho que ayudaba la combinación de imágenes básicas y texto. El primer cómic que hice fue totalmente por necesidad. Empecé porque me sentía miserable, confundida y de luto. Tenía que ir al trabajo y tenía que inventarme alguna manera de ayudarme a estar presente con mis pacientes y al mismo tiempo aclarar mi mente. Así que me senté e hice lo que resultó ser mi primera caricatura. Y funcionó, así que seguí haciéndolo. El poder de los cómics no solo es útil para los pacientes y enfermeros, sino también para quienes trabajan con ellos. A veces usamos la medicina gráfica para entrenar a clínicos o para informar a los médicos. Los dibujos les ayudan a compartir sus preocupaciones. El ingeniero de software Han Yu participó en una presentación reciente sobre la nueva exposición y aseguró que los cómics facilitan entender material difícil. Muchas veces me encuentro con dificultades para interesarme por lo técnico y su manera de presentar la medicina hace posible ilustrar cosas de una manera muy interesante. La exposición estará abierta al público hasta enero de 2019 y una exhibición itinerante visitará 50 ciudades en los próximos 4 años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. A los usuarios de las redes sociales les gusta tener amigos y seguidores en varias plataformas. Pero ¿cuántas cuentas son reales y cuántas generan las computadoras? 2 estudiantes universitarios en California dicen que tienen una forma de detectar si usted se está comunicando con un humano o un robot. Las redes sociales nunca han sido tan populares. A la gente le gusta ver cuál es la respuesta a sus propias publicaciones, así como a lo que dicen sus seguidores. Pero en los últimos meses, la plataforma de redes sociales Twitter ha sido criticada debido a la existencia de cuentas computarizadas que intentan involucrarse con personas en temas controvertidos. ¿Quién es real y quién no en Twitter? Ash Bhatt y Rohan Fateh son amigos de la infancia y ahora son estudiantes de la Universidad de California, Berkeley. Crearon un programa que analiza si una cuenta de Twitter específica es probablemente un bot, abreviatura de robot. En términos de números de cuentas que hemos clasificado, tenemos más de 200,000 cuentas sospechosas, lo que ha sido una locura. Es realmente interesante ver cómo la red reacciona realmente. Este es un ejemplo de una cuenta que es bastante sospechosa en actividades como bot. La cuenta fue creada hace poco. Esto es algo que vemos a menudo. Los seguidores serán bastante similares. Los bots están en las noticias debido a las 50,000 cuentas que Twitter vinculaba con los esfuerzos de propaganda rusa en curso en Estados Unidos. La sugerencia de los estudiantes, antes de comenzar a discutir o estar de acuerdo con un extraño en las redes sociales, tome un respiro y descargue su programa botcheck.me para verificar si el extraño es una computadora o una persona real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con un homenaje del Reino Unido a uno de los grandes pintores del siglo XX, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La Galería de Arte Moderno de Londres, conocido como la Tate, exhibe obras de Pablo Picasso que se concentran exclusivamente en su rica producción artística de un año. Pablo Picasso, 1932, Amor, Fama y Tragedia, invita a los londinenses y a turistas de todo el mundo a admirar el talento de quien se considera el padre del cubismo. Les informó Belén Mora.